Gracias, señora presidenta. Recién el miembro informante por la mayoría contaba acerca de algunos antecedentes de esta ley. Hace 8 meses, en este mismo recinto, de manera presencial, sancionamos la 27.541, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica Productiva, que tenía entre sus objetivos, leo, crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública compatible con la reactivación económica productiva y la mejora de los indicadores sociales. Por esa ley cedimos facultades para que el Gobierno Nacional pudiera negociar la deuda pública. Esa ley obviamente la apoyamos todos. Hace 6 meses sancionamos la 27.544, que es la Ley de Restauración Sostenible de la Deuda Pública emitida bajo legislación extranjera. En el momento de ese debate sostuvimos que, en virtud de la ley anterior y del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, no hacía falta tratar esa ley en el recinto, pero también la apoyamos. La apoyamos entendiendo que era importante, como señala en el proceso de negociación de la Argentina, y también cuestionamos que fuera solamente para ley extranjera, porque teníamos miedo de que la ley local, los bonos emitidos bajo ley local, tuvieran un tratamiento que los discriminara, y entonces nos preguntamos si era una secuencia o no era una secuencia, y evidentemente era una secuencia, y acá estamos con la ley que tiene que tratar con aquellos bonos emitidos bajo ley local. Es importante el tratamiento igualitario porque si no, como en muchos casos en el pasado, aquellos inversores locales, aquellos que confían en la legislación local, terminan siendo el pato de la boda y la variable de ajuste, entre otras muchas variables de ajuste a lo que somete el Gobierno Nacional o el Estado argentino a sus ciudadanos y a sus inversores, ¿no? A veces son devaluaciones, a veces son corralitos, a veces son cepos, a veces son reperfilamientos, a veces son defaults, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no queríamos que eso volviera a ocurrir. Nosotros creemos que con respecto a este proyecto, otra vez, en virtud de las facultades delegadas, no es necesario tratarlo en este recinto y suponemos que llega acá por 2 motivos. Uno es probable que sea una condición de los abogados de los tenedores de títulos con ley extranjera, que quieran que a los títulos con ley local los tratemos igual, ¿sí? Se ve que no conocen la historia de nuestro país en lo que le hacemos a los tenedores de ley local, o reforzar que esta propuesta que hizo el Gobierno Nacional, que ya hemos dicho que apoyamos y que es lo suficientemente buena para todas las partes, sea reforzada, como decía, en este mismo recinto, diciendo que la oferta de los títulos emitidos bajo ley local va a ser exactamente la misma. Cualquiera sea el motivo, lo vamos a apoyar, porque en cualquiera de estas 2 alternativas lo que estamos haciendo es fortalecer la posición negociadora de la Argentina de cara a sus acreedores extranjeros. Pero también creemos que, aunque no es necesaria, es bueno que se traiga al Congreso, es bueno que vuelva a sus ámbitos naturales la discusión de la deuda, y también nos pone muy contentos que exista una ley o un proyecto de ley que le dé exactamente el mismo tratamiento, por fin, a los tenedores con ley local que a los tenedores con ley extranjera. En las discusiones en la comisión, así como el senador Ernesto Martínez argumentó por qué no nos parecía necesaria, hicimos 2 observaciones adicionales. La primera tiene que ver con la llamada cláusula Rufo, que es la cláusula que establece derechos sobre futuras ofertas, en este caso protegiendo a los tenedores de ley local si se hacen mejoras en la oferta internacional. Nosotros pensamos que la redacción, creo que es en la página 13 del anexo 2, podría ser más feliz, porque entre que sancionamos la ley, o la media sanción va a diputados, y después se invita al canje y se cierra al canje, transcurre un camino, y si por algún motivo la Argentina decide en su propio beneficio que quiere modificar algo de la oferta externa, vamos a necesitar otra ley para volver a tratar a los tenedores locales de distinta manera. Y creo que eso se zanja con una simple corrección en la redacción, que es que en lugar desde la invitación al canje pongamos desde la sanción de esta ley o desde la entrada en vigencia de esta ley. Esta es una discusión que parecida a la que sostuvo usted en el recinto la semana pasada. Nos gustaría después conocer la opinión del miembro informante sobre si esto ha sido aceptado o no. Creemos que es una mejora para la ley, claramente. En segundo lugar, advertimos sobre un tema que es la emisión de títulos con SER. Como estableció el senador Caserio, hay 5 títulos nuevos en dólares y 2 en pesos con SER. Es una suerte de intentar desdolarizar la deuda pública. Cuando uno mira y hace los cálculos de cuánto valen los títulos ofrecidos, los títulos con SER valen
aproximadamente 10% menos que los títulos en dólares, con lo cual el incentivo no está muy claro. Y como una parte muy importante de esta deuda que se va a canjear es intrasector público, ¿sí? Es importante saber, o mejor dicho, es importante evitar que aquellos organismos descentralizados que tienen títulos públicos hagan un mal canje por un bono que va a valer menos, ¿sí? Pudiendo tener 10% más, ya sea para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para el PAMI o para algunos otros organismos. Esto ya ha ocurrido en el pasado cuando se emitía deuda, a veces con SER para esos organismos, mientras el SER estaba muy por debajo de lo que era la inflación por producto de la distorsión del INDEC, y también se ha llegado a emitir títulos a tasa cero cuando la inflación era importante, y eso erosiona mucho a aquellos que esos organismos descentralizados tienen que atender porque erosiona su pasivo. Entonces es muy importante cuidar y mirar esto en detalle. Esperamos una nota a pie de página con el tema de los títulos con SER. Hay un montón de provincias y municipios que tienen deudas en dólares y que también necesitan desdolarizar su deuda, y es muy importante poder autorizar también a que emitan con SER, algo que está prohibido como si fuera una rémora o una reliquia de la vieja ley de convertibilidad. Naturalmente que apoyamos la renegociación de la Argentina, esperamos que el resultado sea positivo y que sea positivo tanto en términos de la sustentabilidad futura de la deuda como en términos del acceso futuro a los mercados. Esto es importante porque Argentina va a tener este año, producto de la pandemia, un déficit de entre 8 y 10 puntos del producto. Va a tener vencimientos importantes, no tanto en los primeros años, pero sí a partir del tercer y cuarto año, si se da la reestructuración de la deuda. Y a pesar de la reestructuración, aunque tengamos un alivio en los servicios, en los intereses, vamos a tener una deuda PBI todavía muy cercana al 90 o 95%. Pero además de eso hay muchos vencimientos privados que necesitan ser refinanciados, y vamos a necesitar, cuando tratemos de volver a la normalidad, capital para reactivar la economía. Y todas estas cuestiones de poder acceder nuevamente al endeudamiento también requieren que bajemos nuestras necesidades de buscar recursos adicionales para financiarnos y que bajemos la tasa de interés a la cual el país se financia. Y sinceramente me parece que esto solamente va a ocurrir si entendemos algo colectivamente. Argentina ha tenido una sucesión de defaults a lo largo del tiempo, muchos más que otros países. Ha tenido en los últimos 61 años 53 en déficit fiscal. En el año 2003 había un superávit primario del 4%. Digo, parte de esos 8 años ocurrieron desde el 2003 al 2006-2007, hasta el 2008, perdón, pero en el 2003 había 4 puntos de superávit primario y terminamos el 2015 con 5.1 puntos del producto de resultado financiero negativo. Ese tipo de comportamiento lo que hace es generar crisis. Esas crisis dañan mucho nuestro tejido social. Nosotros tenemos en el 2019, sin contar el impacto de la pandemia, 7 veces más pobreza que en el año 74. Y vamos a tener el doble de desigualdad. Y en los últimos 34 años todavía no pudimos bajar el umbral del 20% de pobreza. Esteban Bullrich decía antes en su exposición sobre la ley de teletrabajo sobre la magra performance económica argentina. La verdad que los datos que nombró son concluyentes, pero voy a agregar algunos más. Argentina creció en el último medio siglo menos que la mitad del resto del mundo. Eso quiere decir que para que nosotros dupliquemos el ingreso por habitante tardamos 111 años. El resto del mundo, en esos mismos 111 años, sextuplica el ingreso por habitante, y es por eso que Argentina pasó de ser el país número 18 del mundo en ingreso por habitante a estar por debajo del puesto 75, en medio siglo. Es la segunda vez que nos vamos a quedar atrapados o que estamos atrapados en ciclo de no crecimiento o caída del ingreso por habitante, ciclos largos. Del 74 hasta el 90, el ingreso por habitante de la Argentina decayó. Esos son 16 años. Desde 2006-2007 hasta el 2019, el ingreso por habitante de la Argentina se estancó. Esos son 13 años. Después del impacto de este año, el ingreso por habitante de la Argentina va a ser el del año 98. Es un estancamiento de 22 años del ingreso por habitante. 74 al 90, 16. Del 98 al 2020, 22. 38 años de 46 sin crecimiento del ingreso por habitante. 8 años de cada 10, Argentina se estancó en el ingreso por habitante en el último medio siglo. La verdad que cuando vemos eso y el impacto social que ha tenido,
deberíamos hacer fila a todos los dirigentes para pedir disculpas, en lugar de tirarnos con culpas o responsabilidades de un lugar a otro. Porque si no, además, no vamos a comprender por qué ocurre. Hay un trabajo que a mí me parece muy interesante y que recomiendo, de alguien que esta casa premió o reconoció con el premio Sarmiento, que es Pablo Gerchunov, junto con otros dos economistas que son Rapetti y De León, que tratan de explicar algunas de estas cuestiones de la Argentina, pero particularmente la tensión y la puja distributiva que existe y las acusaciones mutuas, diría yo. Y lo recomiendo leer porque por ahí nos hace entender un poco más las visiones del otro lado. Ese trabajo habla de que en la Argentina existen dos equilibrios. Existe un equilibrio social. Ese equilibrio social requiere un tipo de cambio más bajo, es decir, salarios en dólares más altos y más gasto público. Y que hay un equilibrio macroeconómico y que para poder crecer en el equilibrio macroeconómico se necesita, como se necesita importar, se necesita generar dólares. Y eso requiere un tipo de cambio más alto, es decir, un dólar más alto y menos gasto público. Y es entre estas dos cosas que la Argentina gira y gira. Cuando alguien trata de imponer el equilibrio macroeconómico a costa del equilibrio social, termina política y socialmente con problemas. Y cuando se trata de preservar el equilibrio social con inconsistencias macroeconómicas, tarde o temprano, en ese mismo periodo presidencial o en otro más adelante, aunque sea otro partido, termina en crisis. Y es esta tensión entre los dos que no podemos resolver. Yo agrego que en el núcleo de esa tensión está la productividad del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un Estado necesita gastar más porque gasta mal para atender a los que lo necesitan, necesita más gasto público, lo que hace es cargar más impuestos y para que las empresas puedan competir con más impuestos, quiere decir que nos están llevando a todos nosotros, a los legisladores, a los poderes ejecutivos, al Estado, a la justicia, a los sindicalistas, a todos para poder competir. Si eso es peor como combo, las empresas necesitan para poder exportar o competir un tipo de cambio más alto, pero ese tipo de cambio más alto nos aleja del equilibrio social. Entonces, un Estado cada vez más improductivo, que tiene más recursos, pero gasta mal y que encima cae en defaults porque no sabe ni cómo financiar eso que quiere gastar, lo que hace es estirar la distancia entre el equilibrio social y el equilibrio productivo. Y eso cada vez tensiona más nuestra sociedad y para mí es el origen de nuestra grieta. La grieta es endógena, después algunos se montarán sobre la grieta, pero la grieta es endógena y lo que ve cada uno que está de uno u otro lado de la grieta son las dos caras de esta moneda, el equilibrio social y el equilibrio macroeconómico. Y lo que tenemos que hacer es animarnos a cruzar del otro lado para entender cómo se interrelacionan y a ver si lo podemos realmente corregir. Yo creo que esto se ve en que hay dos Argentinas, lamentablemente, porque hemos expulsado mucha gente a lo que el Papa Francisco llama descartados. Casi 40% de nuestra población, seguramente llegará al 50% después de la pandemia. Y la diferencia está entre los que, por nacimiento, por mérito, por esfuerzo, llegaron a una posición donde tienen que pagar impuestos, y aquellos que están en una posición tan desventajosa que tienen que ser receptores netos. Pero nosotros tenemos que atender a los dos, y tenemos que crear un Estado que pueda atender eficientemente a los receptores netos, pero que además no sea una carga para aquellos que generan puestos de trabajo, generan productos, generan competencia y por ende generan divisas que le permiten a Argentina crecer. Creo que el mapa de la última elección reflejó esto y haríamos bien en ir suturando estas distancias. Como dijo la senadora Gladys González, estamos realmente hartos de la grieta y ya no hay más tiempo para la grieta, mucho menos en las actuales circunstancias, mucho menos cuando nos enfrentamos a un país que este año caerá por ahí en su producto por habitante 15 puntos, llegará a una pobreza del 50%, tendrá un déficit de entre 8 y 10%, una deuda PBI alta, mayor desigualdad, desempleo cercano al 20%. Entonces, debemos reflexionar sobre todo lo que traemos de antes, pero además sobre las circunstancias nuevas que vamos a tener. Y este Estado que hoy tenemos y que tiene que intervenir en la economía va a pesar más en la economía de mañana, porque así va a quedar el balance después de la pandemia. Entonces tenemos que darnos una discusión muy rigurosa y seria sobre cómo va a funcionar cada vez mejor si no queremos estirar y alejar más el equilibrio social del equilibrio macroeconómico y perpetuar las eternas crisis que tiene la Argentina. Este es el Estado que los dirigentes, que nosotros desordenamos, el que termina en crisis o que termina estafando, como decía al principio, estafando con devaluaciones, con inflación, con cepos, con corralitos, con defaults, con reperfilamientos. Y tenemos que ver cómo cambiamos en conjunto ese Estado en el trabajo
colectivo. Nosotros ansiamos que la resolución de la deuda sea pronto para poder seguir, para retomar la agenda y para replantear algunas de las cosas que traemos de antes, pero también la agenda post-pandemia. Tenemos algunas cuestiones que hemos traído a este recinto que no se tratan, otras en donde no se ha querido escuchar nuestra posición. Voy a dar algunos ejemplos. El senador Bullrich presentó un proyecto para que durante la pandemia, aquellos que tenemos certeza de ingresos, los que trabajamos en el sector público, en particular desde determinado rango, cedamos parte de eso para poder acotar el déficit fiscal, pero también para reequilibrar. Cuando discutimos los privilegios previsionales, nosotros dijimos es momento de abordar todos los privilegios previsionales, que son como medio punto del PBI en el déficit actuarial de esos sistemas. No se quiso. Volvemos a insistir, es un buen momento para eliminar privilegios en la Argentina. Ahora, además, estamos discutiendo una posible reforma de la justicia que va a costar mucho dinero, ¿sí? No sé si es el mejor momento para discutir esos temas, por lo menos además hasta que no zanjemos la grieta, pero además de que va a costar mucho dinero, también sabemos que es un sector que no paga impuesto a las ganancias. Otro buen momento para replantear la cuestión de los privilegios en la Argentina. En definitiva, creo que hay muchos temas en los cuales se puede trabajar juntos para obtener un mejor resultado, para mejorar nuestro Estado, para poder acercar posiciones. Creo que el teletrabajo también era una buena oportunidad. Seguramente habrá oportunidades a futuro para mejorar esa ley, pero va a requerir otro estado de ánimo o una manera distinta de discutir entre nosotros, y cada uno de nosotros tiene responsabilidad en eso. Pero quiero decir una cosa, que es que la mayoría es un método que nos damos. La mayoría no da razones. La mayoría es la manera en que dirimimos, pero no es una argumentación solamente.